Bueno, nací el 6 de agosto del 53, voy a cumplir 70 años este año. Nací en Juan José Paso, sí que apenas nací ya me vine para Beruti. Y bueno, al final mi infancia, digamos, fue en Beruti. Bueno, yo empecé a jugar en GIA, no jugué mucho tiempo porque se produjo un suceso bastante triste. Cuando empecé tuve la suerte de jugar en primera con 13 años en GIA, porque no alcanzaban. Sí. Esa es la realidad, no por lo que jugaba, sino porque no alcanzaban. Y bueno, creo que fue a los 15, tuve la oportunidad de ir a Estudiantes de La Plata, a través de Raúl Fortey, que era Sí. ahí de Beruti, que estaba en Sí, Estudiantes. que llegó a primera, Sí, sí. sí, jugó en Chacarita también, Sí, sí. que éramos Sí. casi vecinos ahí en Beruti. Bueno. Sí. Y fui a prueba de Estudiantes, y cuando me mandaron de allá para acá para buscar el pase y volver con el pase que iba ahí, GIA me lo negó. No sé las causas, al final los comentarios siempre son varios. Tengo entendido, por lo que pude saber, era que cuando Estudiantes se llevó a Fortey hizo como un arreglo de X cantidad y no la pagó nunca. Bueno, y después yo pagué los platos rotos. Claro. Pero bueno, fue muy triste porque mi padre tuvo una actitud bastante irracional en ese momento. Cuando me niegan el pase, bueno, mi padre va a pelear con gente de ahí del club, lo meten preso. No había tribunales acá, estuvo un mes encerrado en Mercedes. Bueno, muy triste para todos. Incluso yo tenía 15 años y mi padre también decide que no dejarme jugar. Entonces estoy casi 2 años parado. Cuando se me estaba por cumplir para quedar libre para poder ir a jugar a otro lado, yo había tenido algunos contactos con Genalini, Sí. que había ido algunas veces a buscarme. Y un día estaba en casa y me llaman, dice, tenés que ir hasta el Club La Gea, que han venido de Trenquelauqui, y bueno, dice, bueno, tienes que ir a jugar allá porque ya se ha hecho lo del pase. Y fui pensando que era Genalini y Ferro, Sí. y me encontré cuando llegué ahí que eran de Argentina. O sea, yo no tenía ni idea de que ¿A dónde iba a jugar? Claro. Y bueno, y ahí vine, y bueno, el primer año... ¿Ya con qué edad, perdón? Y yo ya tenía casi 19. 19. Así que llegué justo en un momento... Bueno, Argentino no estaba, digamos, futbolísticamente no era una época muy buena. Incluso yo vine, hacía casi 2 años que no jugaba. Sí. Los que estaban en ese momento como entrenadores, eso tampoco tenían un conocimiento mío, digamos, muy claro, porque hacía 2 años que no jugaba y al final había jugado ya muy poco y de chiquito. Y después me toca la Colimba. En la Colimba, cuando me toca, viene Sarmiento de Junín acá en un entrenamiento argentino para hablar con la rubia, para Roberto, para llevarlo. Y bueno, Roberto ya había dejado por el problema del hombro y eso. Y entonces, no sé, se quedaron a ver el entrenamiento y le interesó, y entonces me vino bien porque hice la Colimba en Junín. Para jugar ahí en Sarmiento, ellos me llevaron, me colocaron, bueno, hice una colimba larga de 17 meses, pero en una oficina con una máquina de escribir, así que no hacía nada. La verdad que la pasé súper bomba. Así que bueno. No todos pueden decir lo mismo. Sí. Y después ya cuando vine para acá, bueno, ahí digamos que ahí empieza un poco una trayectoria de donde uno se ve más dentro del campo y de todo. Seguro que alguna anécdota de esas hay. No, sí, protestaba todo. Se la quería todo para mí. Sí, eso ha sido siempre. Bueno, las protestas a veces eran un poco groseras de mi parte, pero bueno, era como que mi forma de ser. Porque yo creo que yo al principio no toleraba mucho esas cosas. Y después cuando se empezaron a dar cuenta cómo era y me empezaron a conocer, ya era como que estaba más calmado, ya no le daba tanta importancia que les gritara o les protestara Sí. Pero era mi forma de ser, qué sé yo, protestaba hasta, no sé, me la daban igual, pero yo protestaba porque me la habían dado 5 centímetros más alta de lo que yo la quería. Claro. Era un poco insoportable dentro de la cancha, le reconozco que era bastante insoportable. Bueno, ya por lo menos es un paso grande reconocer. No, lo que pasa es que son cosas que vos ves a posteriori. Claro, sí. ¿Entendés? Sí. ¿Y hasta qué edad jugó? ¿Se acuerda?
Y jugué hasta los 35, bueno, pero tuve un parón de 3 años y medio por una suspensión en la selección de Trenquelauquen, aquel recordado partido con América, Sí, que terminó en una trifulca con el árbitro y Sí. nos suspendió en 3 años y medio, que creo que eso me mató un poco porque justo estaba a lo mejor en un momento ideal y claro, te paran 3 años y medio y te Sí. cuentan muchas cosas. sí. Pero bueno, después jugué casi hasta los 35. Bueno, Yo Simón. era muy temperamental, no sé, no era temperamental de pelea, Sí, de protesta. sí, Yo entiendo que es difícil arbitrar, pero cuando veo que el árbitro cobra algo que no tiene ni idea, era una Sí. cosa que no soportaba. Yo discutía con todos los árbitros, protestaba todo. Creo que en exceso, no tengo ningún problema en reconocerlo. Creo que hubo árbitros que me sabían manejar. Porque al final vos cuando vas jugando y vas conociendo a los árbitros, claro. ahora Sí, protesto, a este sí, a este no, a este hasta dónde le protesto. Entonces al final la protesta parece una reacción del momento, pero en el fondo vos sabés a quién le estás protestando y a quién no. Y después había árbitros que antes de empezar el partido, cuando entrábamos al campo, me llamaban al medio y me decían: Testa, ni una palabra te voy a aceptar, ninguna. Yo todavía irónicamente Sí. le decía: bueno, pero me aceptarás que te diga hola, buenas tardes, antes de empezar. Claro. Te doy un ejemplo, Carlín Galván me manejaba así. Y yo no es que no le protestaba a Carlín por, no sé, porque me fuera a sentir con temor o algo así sobre él. No, no. Era que él me manejaba así. Él entraba y me decía: Testa, no te acepto ni una palabra, ni un gesto. Entonces, bueno, yo ya lo tenía tan claro que al final, bueno, cuando yo estaba suspendido como jugador, el primer año de los 3 y medio que estuve suspendido, el primer año no iba ni a las canchas, no quería ni ver una pelota rodada. Sí, Me ayudaba que tenía al Laureano que tenía un año Sí. y era pequeñito, entonces me agarraba al Laureano a los parques a pasear, bueno. Y bueno, y recuerdo que nos sabíamos juntar un montón de gente en el Café Roma, sí, de distintos clubes. Un poco así para charlar lo que pasaba en los clubes y comentar, y cargada iba y cargada venía y cosas así. Y recuerdo que gente de la Huasquita comentó un día ahí en la rueda que se habían quedado sin entrenador porque habían arreglado con uno y después los había dejado medio como colgados en ese momento. Y yo así en medio tono de cargada le digo: tan difícil no va a ser dirigir la Huasquita. Si no, no era un equipo que jugara con un objetivo de ganar o Claro, sí, sí. pretensiones, siempre estaba al fondo de la tabla, ¿viste? Y eso fue lo único que dije así, pero a modo de cargar. sí, sí. Y por la noche me tocan timbre y me dicen: nos quedamos con lo que dijiste, que si yo no sé, nos gustaría que a lo mejor pueda venir. Y claro, yo no tenía ni idea, nunca había dirigido y ni siquiera pasaba por mi cabeza en ese momento. Pero claro, estaba entre la tesitura esa de: ¿qué hago? 3 años y medio en mi casa y después voy a querer volver, ¿de qué manera? A mí me podía servir para entrar otra vez En ritmo, claro, el sí, ritmo y estar conocer dentro jugador y de- demás, sí. y entrar dentro del tema. Así Sí. que acepté. Pero terminaron siendo campeón Sí, oficial. sí, la verdad que sí, que 83. fue muy bonito, muy Sí. emotivo, porque había jugadores que yo conocía incluso de argentinos. Antes había segunda división, entonces había jugadores en segunda división que a veces no tenían posibilidad de jugar en primera y preferían irse a jugar a otro club donde podían jugar en primera. En el caso en la Huasquita había algunos jugadores argentinos, que yo ya los conocía de ahí. Fui a buscar a Gonzalito, que ya no jugaba más, estaba jugando en coordinación, y cuando yo lo fui a buscar todo el mundo dijo que yo estaba loco, y resulta que después, si no fue el mejor del torneo, estuvo ahí. Fogman dice que el gran mérito de ese equipo fue lo que hizo él, ese equipo. Bueno, es cierto que Julio hizo un trabajo excepcional para mí, por lo menos, por lo que yo podía Sí. ver. No soy un... Pues es porque le gusta mandarse la parte, por eso. No. Julio hizo un trabajo bárbaro, pero porque los jugadores le acompañaron. O sea, los jugadores se lo tomaron también un poco en serio. Tomaron un poco en serio las mentiras que yo le dije el primer día que fui. Que creía que si había agarrado era porque creía que en ellos, que creía que podíamos
hacer algo importante, una bruta mentira. Sí. No era porque no creyera, sino porque yo tenía que decir algo. Sí. Nunca había estado en esa posición, en esa tesitura de presentarme así. Y bueno, fue lo que me salió. Pero los jugadores un poco como se lo creyeron y al final Julio decía, vamos hasta la Virgen allá de la ruta 33 Sí. y allá íbamos. Y después, por ejemplo, los jugadores me veían a mí a la par de ellos, entonces era como que Claro. era también un poco motivante para ellos porque veían que a mí me interesaba el tema, ¿no? Yo no estaba ahí para figurar ni para hacer, Sí. ni para ganar dinero ni nada de eso. Sí. Estaba porque me interesaba el tema y bueno, y se fueron dando factores. El fútbol tiene cosas que muchas veces la gente no ve o que nadie ve, pero que existen. El fútbol para mí es como un conjunto de hilos, donde vos tenés un hilo acá, Sí. ¿viste? Y necesitas un hilo acá, y no podés poner a cualquiera ahí, tenés que tener el hilo que corresponde a ese lugar, el otro hilo para ir haciendo toda una cosa redonda, ¿no? Y la Huasquita, sin tener una plantilla de locos, porque éramos 13, 14, Sí. tenía justo los hilos adecuados, según mi opinión, ¿no? Sí. O sea que tengo la impresión que cualquiera que hubiera caído a dirigir en ese momento, si convencía un poco a los jugadores de lo que pretendía y de lo que quería hacer, tendría que haber llegado igual al mismo resultado final. Ah. ¿Viste? ¿Qué se acordó? Porque cuando le mencioné se emocionó, porque usted ganó varios títulos en su carrera deportiva, pero Sí. ¿hubo algo en particular que se acordó que le dio, Sí, que le dio sí, cierta porque emoción? para mí, Porque, o sea, yo soy un loco del fútbol, ¿viste? sí. Loco total. Yo en España miro el partido de las 2, el de las 4, el de las 6, el de las 8. ¿Viste? Yo cuando comento algo digo que soy el marido perfecto. Me pone la tele y no molesto para nada. ¿Viste? Claro. Y claro, soy muy loco por el tema del fútbol. Toda la vida. Son 20 años, va a ser en marzo que estoy en España. Sí. Llegué en el 2003, el 2004 empezó Messi y yo me he comido todos los partidos habidos y por haber de Messi, ¿viste? ¿Y lo has podido ver en cancha? Sí, Sí, porque vivo 50 metros del Claro. estadio de la Real Sociedad. O sea, yo vivo en la esquina, hay una Sí. rotonda y está el estadio de la Real. Y sí, he visto muchos partidos. Bueno, y realmente elijo cuando viene alguno grande, ¿viste? Para ver y eso, Sí, claro. que es más Sí, importante. sí. Y entonces, bueno, como soy un loco del fútbol, cuando alguien me toca un poquito algunas cosas, ¿viste? Me emociona. Sí. Sigo sintiendo. Sí, sí, sí. No, bueno, está Acá bien. adentro, ¿viste?